Capítulo 10. Mendelssohn y el Iluminismo. Durante el siglo de Spinoza dos enormes tragedias se abatieron sobre el pueblo judío, una física y una espiritual. La primera ocurrió en el contexto de la guerra independentista de Ucrania contra Polonia, durante la cual el ejército de Bogdan Chmielnicki se dedicó al asesinato en masa de judíos. 200.000 fueron masacrados en 1648 en las matanzas de los cosacos. La segunda desdicha fue corolario del movimiento que venía persuadiendo a las sufrientes masas israelitas de que el Mesías había llegado en la persona de un predicador cabalista de Esmirna, Shabbetai Tzvi. Una gran desazón embargó al pueblo hebreo una vez que Shabbetai terminó convirtiéndose al Islam cuando fue apresado por las autoridades turcas en 1666. Estas dos desventuras sumieron a los judíos en una dolorosa depresión durante un siglo. El retorno de la alegría se produjo durante el siglo de las luces, el Exvili, con el surgimiento del hasidismo, el cual trató de compensar la desesperanza, y habría de darles a los judíos un refugio de júbilo. No careció empero de una oposición implacable. En 1772, el máximo erudito judío de la época, Eliyahu Kremer, el Gaón de Vilna, emitió un decreto en contra del hasidismo, prohibiendo a sus alumnos todo contacto con ese movimiento. Sin embargo, las luchas de Mitnagedim opositores contra hasídicos fueron cediendo, cuando unos y otros repararon en que una novedosa corriente que surgía en esa época podía poner en peligro la fidelidad de los judíos a su tradición. En efecto, los iluministas respondían a la implícita invitación del enciclopedismo y los librepensadores franceses, y bregaban para que los judíos se educaran también en las ciencias y en la cultura de los países europeos en los que moraban. El padre del iluminismo fue Moisés Mendelssohn, quien desde 1785 publicaba en hebreo artículos acerca de ciencias y literatura, en su periódico Ameasef. En varios sentidos, Mendelssohn puede ser considerado un corrector de Spinoza. Su obra puede desgranarse como una serie de 3 respuestas a los desafíos que distintos pensadores le plantearon en momentos cruciales de su biografía. La primera, en 1769, impulsó a Mendelssohn a tomar una clara y elaborada posición frente a la cuestión judía. La segunda, en 1783, lo llevó a desarrollar más esa óptica, en su ensayo jerusaleno sobre la ley religiosa y el judaísmo, que le otorgó un lugar de privilegio en la historia de las ideas de Israel. La tercera, 3 años después, culmina con su fallecimiento. Mendelssohn nació en el seno de una familia religiosa de Dessau, en la Prusia de Federico II el Grande, el déspota ilustrado a quien mucho admiró, y a quien se consideraba el primer servidor del Estado. Hasta la edad del Bar Mitzvah, Moisés fue alumno del rabino de su ciudad, David Frankel, a quien entonces le ofrecieron hacerse cargo de una sinagoga berlinesa. Mendelssohn siguió a su maestro a la gran ciudad, y allí un nuevo mundo se abrió ante sus ojos, el de la cultura, la intelectualidad y la ciencia. Mendelssohn entabló una amistad que duraría toda su vida con varios filósofos con los que alternó en Berlín. Entre ellos se destaca Gotthold Ephraim Lessing, apóstol de la tolerancia religiosa, que describió a Mendelssohn en su célebre drama Natán el Sabio 1779. Un segundo intelectual al que conoció en Berlín, John Caspar Lavater, protagonizó la primera de las 3 controversias que anunciamos. En 1769, Lavater dedica una traducción suya a su amigo Mendelssohn y, para estupor de este, en la dedicatoria lo conmina a convertirse al cristianismo. A pesar de que Lavater ulteriormente se retractó de su invitación, y la amistad entre ellos se mantuvo incólume, su gesto tuvo una influencia decisiva en el pensamiento de Mendelssohn y lo llevó a adoptar una posición al mismo tiempo racional y apologética con respecto al judaísmo, a cuya reivindicación dedicaría desde ese día sus mejores esfuerzos. Una década después de la invitación de Lavater, Fra Noiselle publicó Observaciones de un alsaciano sobre la presente situación de los judíos de Alsacia, en donde describe a los hebreos como criminales e incita a su destrucción o expulsión. Alarmado, el presidente de la comunidad, Ed Zerfber, solicita del prestigioso Mendelssohn que escribiera la necesaria defensa. El filósofo supone que la firma de una pluma cristiana otorgaría a la respuesta mayor fuerza, y por ello requiere de su camarada Christian Willendorf que salga a la palestra para enfrentar la judeofobia rampante. El ensayo, en el contexto de la corriente de tolerancia típica de la época, se publica bajo el título de Mejoramiento civil de los judíos. Tom reclama otorgar al pueblo de Israel el estatus público de comunidad religiosa con total autonomía, incluyendo el derecho a excomulgar. A los ojos de Mendelssohn, ha ido demasiado lejos.
Ninguna religión, la judaica incluida, debía tener poder como para imponer ideas o comportamientos cualesquiera. La excomunión era una atribución que ninguna fuerza auténticamente espiritual, como la religión decía serlo, podía arrogarse. Este es un tema favorito de Mendelssohn que desarrollará en su obra cumbre. Por esa época, marzo de 1772, publica Mendelssohn su traducción del libro La Esperanza de Israel, del gran rabino holandés Manasseh ben Israel, quien formaba parte del tribunal que había excomulgado a Spinoza. En el prólogo a dicha traducción, Mendelssohn responde a Dom rechazando de plano el derecho a excomulgar. La religión verdadera, divina, no necesita de brazos ni de dedos, es solamente espíritu y corazón. Probablemente Mendelssohn creyera que la polémica llegaba a su conclusión, cuando en realidad estaba recién comenzada. Al año siguiente se publica un artículo bajo el seudónimo de Quien busca luz y justicia. Su autor habría sido el apóstata Joseph von Sonnenfels, por lo menos, eso es lo que sostuvo el historiador de la Universidad Hebrea Jacob Katz, aun cuando otros autores disienten. Alexander Altman, en su clásica obra acerca de Mendelssohn, opina que el autor del anónimo habría sido August Krantz. En el artículo se espeta a Mendelssohn que sus ideas contradicen la fe de vuestros mayores en su significado verdadero, y los principios de su comunidad. Por lo tanto se lo intima, una vez más, a convertirse al cristianismo. ¿No está el paso que usted ha dado, encaminado realmente a cumplir con el pedido que oportunamente le formulara Lavater? Mendelssohn rechaza la soberbia de aquellos intelectuales que, aun en su liberalidad, deducían que la menor diferencia entre un judío y la fe de sus mayores, suponía la necesidad imperiosa del bautizo. Quiere dejar en claro que su lealtad al judaísmo es profunda, por él querida, e irreversible. Debe explicar que Dom había confundido la defensa de los judíos como grupo, con el análisis del judaísmo como idea. Mendelssohn se impone a afirmar que el judaísmo no es el conjunto de dogmas que le atribuía la aproximación cristiana. Mendelssohn escribe Jerusalén, una respuesta directa a los desafiantes artículos que mencionamos. El motivo del título de la obra no es claro. Johann Amann sostuvo en su crítico libro que el propio Mendelssohn ignoraba la razón del nombre. Es posible que se infiera de un versículo del Nuevo Testamento allí citado, Juan 4, 21, 23, en el que Jerusalén se menciona como lugar de polémica religiosa. La idea central de Jerusalén es que el judaísmo no constituye una religión revelada, sino una ley revelada. La ausencia de dogmas de fe judaicos, exime a los judíos de una línea homogénea de creencia, aun cuando la práctica sea una para todos. Lo que por medio de Moisés recibimos en Sinaí no fueron ideas, fueron leyes. Más allá de ciertas contradicciones u obscuridades, el planteamiento de Mendelssohn fue en su momento, por lo concluyente, una innovación que ejerció honda influencia en el complicado sendero de la emancipación. Después de Lavater y de Sonnenfels, otro contradictor de Mendelssohn produjo la tercera polémica, la más filosófica, que se refiere a la actitud frente a Baruch Spinoza, a quien Mendelssohn admiró y llamó un sincero buscador de la verdad. Elocuente es la referencia de Lessing acerca de Mendelssohn. Su rectitud y su mentalidad filosófica, me hacen ver en él un segundo Spinoza, igual al primero en todo, menos en sus errores. La purificación de Spinoza. Moisés Mendelssohn corrigió a Spinoza, en términos generales, en que su aproximación al judaísmo, aun cuando partiera desde la modernidad y la crítica, incluyó el mayor respeto. Su simpatía por el holandés bien podría haber constituido una reacción, esta vez contra la violenta crítica que se había ensañado con Spinoza durante el siglo XVII. Por la época en que escribe Mendelssohn, Spinoza era virtualmente un nombre indigno, casi sinónimo de ateísmo hipócrita. En aras de contrarrestar esos ataques, Mendelssohn construyó una visión muy particular de Spinoza, que permitía remover la acusación de ateísmo. De las obras de Mendelssohn, la primera y la última analizan el sistema spinoziano, artículos filosóficos 1755 y horas matinales. 1785. Para resumir en forma esquemática en qué consiste el proceso de purificación por el que Mendelssohn hizo pasar a Spinoza, digamos que expone dos hipótesis. A que Spinoza allanó el camino para el pensamiento de Leibniz y su concepto de armonía preestablecida. Que como veremos fascinó a Einstein, ve que el universo que describe Spinoza, es el que existía en el pensamiento divino, antes de la creación. Es cierto, había diferencias entre la cosmovisión de Mendelssohn y el panteísmo de Spinoza. Al reducir las expresiones conocidas de Dios a razón y extensión, había hecho caso omiso a otras dos, la voluntad y la forma, que para Mendelssohn fueron esenciales.
Sin embargo, este intenta una reconciliación con el excomulgado holandés, al que presenta, en sus palabras, purificado. En Jerusalén, arguye Mendelssohn que la actividad de Hobbes en el campo político fue la de Spinoza en la metafísica. Cabe recordar que Mendelssohn rechazaba la visión política de Hobbes que concedía al Estado la fuerza suprema, con derechos exclusivos de imposición. Con todo, es probable que la tesis mendelssohniana de que en Sinaí no hubo revelación de verdades sino de leyes, se inspirara en Spinoza, para quien toda la religión revelada tenía como objeto la fundamentación del Estado hebreo. La diferencia entre ambos es que mientras para Spinoza aquellas leyes eran meramente políticas y temporales, para Mendelssohn eran éticas y eternas, y tenían como objetivo llevar al judío a la verdad y a la felicidad. En su tercer enfrentamiento intelectual, Mendelssohn ya no es invitado al bautizo como en los dos previos, pero es acosado debido a sus tendencias espinocistas. El protagonista de esta polémica, el filósofo Friedrich Jacobi, había seguido de cerca la obra de Mendelssohn desde Fedón 1767, un diálogo sobre la eternidad del alma que le valió el sobrenombre de Sócrates alemán. En 1785 Jacobi publica las enseñanzas de Spinoza en las cartas del señor Mendelssohn, en donde pone de relieve el ateísmo spinocista. Y revela que también comulgaba la doctrina el mentado Lessing, a quien Mendelssohn había acercado a la filosofía en general y a Spinoza en particular. Mendelssohn, consternado por ese artículo, lo responde directamente y además procede a corregir su último libro para trocarlo en una apología de su amigo Lessing y del Spinoza purificado. Agotado por tanta lucha intelectual, y por tanto esfuerzo para mantenerse fiel al mundo tradicional y al iluminismo, apenas entregados los manuscritos que refutan a Jacobi, la vida de Mendelssohn llegó a su fin. No es secreto que, salvo alguna excepción, los descendientes de Moisés Mendelssohn cumplieron con el pedido de Lavater y de Sonnenfels, y terminaron por convertirse al cristianismo. Aparentemente, la denodada lucha del gran pensador, había sido estéril en lo que a su propia familia se refiere. Lo importante es que, a 2 siglos y un cuarto de la publicación de un ensayo tan novedoso como Jerusalén, el tema del libro, y mucho más aún las motivaciones que llevaron a escribirlo, son las mismas que mueven al judío de hoy. Los cuestionamientos que perturbaron a Mendelssohn durante toda su vida adulta, son las preguntas que se plantean al judío moderno, tironeado por esos dos mundos del Sócrates alemán. Por un lado, lo seduce el mundo de la ciencia, del racionalismo, de la crítica ilimitada, de las ideas en evolución. Por el otro, lo llama también la metafísica y el profundo cosmos de la tradición. O como dice en la liturgia judía, la primera bendición del Shema Israel. Todo se reduce a la verdad y a la fe. El desafío de Moisés Mendelssohn fue encontrar su equilibrio. Mendelssohn y las raíces del sionismo. La voz sionismo tiene fecha de nacimiento el 1 de abril de 1890, cuando el periodista Nathan Birnbaum la acuña en un artículo en el órgano Selbstemanzipation de Viena, el primer periódico sionista de Occidente, vocero de la agrupación estudiantil Kadima. Como ocurre con todos los nombres, empero, el término viene a designar una idea y un movimiento que ya existían desde mucho tiempo antes. No es fácil determinar con precisión cuánto tiempo existió la idea sionista, y las muchas respuestas al respecto se sitúan entre dos posibles extremos. Desde un vértice, el rabino Judá Leib Maimón sostuvo que el sionismo nacía hace 4000 años, ya que el relato del Génesis define al patriarca Abraham siempre encaminado hacia la entonces tierra de Canaán. Esta lectura omite que la esencia del sionismo es eminentemente el retorno. No podría haber existido, ni siquiera como idea vaga, sin una tierra a la que regresar. Por lo tanto, aun si quisiéramos rastrearlo hasta su fuente primigenia, el momento más temprano posible para el sionismo no se ubicaría en la época patriarcal, sino en el nacimiento del anhelo de retorno a la tierra de Israel por parte del pueblo hebreo. El otro extremo para fijar el comienzo sionista, sería ubicar su génesis en la creación de la Organización Sionista Mundial en Basilea, Suiza, en 1897. Nos extenderemos sobre esto en el capítulo dedicado a Herzl. Distingamos por ahora entre el sionismo como añoranza, y el sionismo como movimiento político. El deseo colectivo de retorno a la tierra de Israel está presente en el pueblo judío, ininterrumpidamente, desde hace 2 milenios y medio. Vio luz durante el exilio en Babilonia y su primer documento escrito, la fuente de la idea sionista, puede leerse en la Biblia, en el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos recordando a Sión. Si te olvidaré, oh Jerusalén.
Obviamente, el movimiento moderno tiene características que lo distinguen en mucho de la aspiración milenaria que le sirve de raíz. Pero no conviene olvidar la antigüedad de esta aspiración, a fin de que el sionismo no sea desfigurado en un fantoche advenedizo sin fundamento alguno. Para discurrir sobre las características de la modernidad sionista, cabe dilucidar cuando podría hablarse específicamente de precursores del movimiento político. En esto, las diversas ponencias se concentran respectivamente en los siglos XV y XIX. Entre los que fijan a los precursores en el siglo XVII, el filósofo Martín Buber eleva al famoso rabino de Praga, el Maharal, al estatus de pionero. Por su parte, el primer gran historiador del sionismo, Nahum Sokolov, corona como precursor al mencionado rabino Manases ben Israel de Ámsterdam, quien llegó la idea del retorno de los judíos a la negociación política, usándola como argumento ante la gente de Cromwell para que se readmitiera a los judíos en Inglaterra puritana. Abraham Carif, como dijimos en el capítulo anterior, proclama de Baruch Spinoza como primer sionista moderno, debido a su desacralización de la historia judía y su previsión de que los judíos reconstruirían su comunidad estatal cuando las circunstancias estuvieran maduras para ello. Una cuarta opinión de quienes ven el nacimiento del sionismo moderno en el siglo XVII es la de Joab Helber, quien en su historia del sionismo atribuye a un no judío, el danés Holger Pauli, la paternidad del movimiento. Quienes optan por el siglo XVI para reconocer las raíces del sionismo moderno, citan al pastor francés Pierre Jurieux, que propuso restablecer la República Judía, o al marqués Felipe de Langallerie, que con el mismo objetivo, en 1714 inició tratativas con el embajador turco en La Haya y firmó con él un acuerdo sobre los derechos judíos. Pero hay una tercera voz que opta por el siglo de las luces, la de uno de los más renombrados historiadores del sionismo, Walter Laqueur, quien señaló como iniciador a Moisés Mendelssohn. Al respecto cabe citar un curioso evento de su vida, el cual roza la teoría del retorno a la tierra ancestral. Por la época de la polémica con Lavater, un terrateniente sajón de nombre Rochus Friedrich, conde de Zulinar, que había sido diplomático danés, le presentó a Mendelssohn un proyecto de establecer un estado judío en Palestina. Se trata de un intercambio epistolar poco conocido. Linar escribe el 23 de enero de 1770 y Mendelssohn responde a los 3 días rechazando la idea, por 3 motivos. Algunos resumen el argumento de Mendelssohn para negar en el siglo XVI la posibilidad de un Estado, en que éste habría podido nacer solamente después de una guerra europea. La guerra era el resultado de que las potencias europeas iban a oponerse al proyecto. Valga agregar que efectivamente estalló una guerra europea y el mundo reconoció la irreversibilidad del Estado judío, pero lo que Mendelssohn no previó es que dicha guerra tendría como eje la destrucción de la tercera parte de la judería mundial. Con todo, esa posible síntesis se queda corta, ya que en el rechazo de Mendelssohn hay 2 argumentos más muy elocuentes. Uno, el de que los judíos, debido a su prolongada servidumbre, no serían capaces del espíritu de libertad que requería la empresa. Otro, que el proyecto demandaría una vasta fortuna y los judíos eran mayormente pobres. Un siglo después, veremos cómo Teodoro Herzl coincidió en que los judíos no contaban con las riquezas necesarias como para llevar a cabo la empresa, y propuso la creación de la Compañía Judía, encargada de la liquidación de las pertenencias de los judíos emigrantes y de la organización de la vida económica en el nuevo país. En suma, había un obstáculo económico, que imponía la mentada solución de una especie de banco del pueblo judío, y un escollo político, que se traduciría en una guerra no deseada. Ambos reparos de Mendelssohn probaron ser ciertos, y de algún modo el Estado de Israel fue moldeado por sus necesidades de defensa militar y ayuda exterior. Lo que permanece en el terreno de la especulación es el tercer punto. Mendelssohn consideraba que la empresa sionista estaría indisolublemente ligada al espíritu de libertad que animara a los judíos. Quizá también Herzl alude a este aspecto cuando con optimismo, al final de su obra El Estado Judío 1895 anuncia que el mundo se liberta con nuestra libertad, se enriquece con nuestra riqueza y se engrandece con nuestra grandeza. Se necesitaba de capacidad para hacer la guerra, y de recursos económicos, pero la columna central en la que se apoyaría el Estado hebreo era su innegociable vocación de libertad. Es posible rechazar la condición de sionista de Mendelssohn, ya que, aunque colaboró en llevar al judío hacia la modernidad, la inmadurez de las condiciones históricas en las que vivió, le impidió la realización concreta de ninguna de las ideas que planteara en relación con el sionismo. Así, Jacob Katz no considera que haya sionismo hasta tanto la idea no fuera traducida en fuerza social.
Por ello, la mayor parte de los estudiosos establece el siglo XIX como catapulta, y ningún momento previo. A este siglo dedicaremos los 2 próximos capítulos. Concluyamos aquí que Mendelssohn fue un ardiente defensor del otorgamiento de derechos civiles para los judíos, y por ello fue tal vez, más que del sionismo, padre de la modernidad judía. Pero no solo ésta supo reconocer su contribución. Aún en la ortodoxia clásica Mendelssohn gozó de valoración. Yehezkel Landau fue durante el siglo XVI una autoridad halágica de primera línea, quien formó a centenares de discípulos en su yeshiva, y a quien hasta hoy se lo conoce como Noda Yehuda célebre en Judea, en alusión al título de una de sus obras más importantes. Su respeto por el heterodoxo Mendelssohn es especialmente digno de mención, porque en general fue muy intransigente con los emancipadores. Consideró nefasta a la tolerancia patente del emperador Joseph II, que otorgaba derechos cívicos a los judíos. Sin embargo, Noda Yehuda se opuso a que se prohibiera en los círculos más ortodoxos la lectura del comentario de Mendelssohn a la Biblia, el famoso Biur. Por su parte, nada menos que el Gaón de Vilna, a quien nos hemos referido al comienzo de este capítulo, indicó a los oponentes de Mendelssohn que se abstuvieran de censurarlo. Así lo relató nada menos que el órgano de la ortodoxia clásica actual en los Estados Unidos, The Jewish Observer, en un artículo favorable a Mendelssohn en diciembre de 1986. En su número posterior, la revista se excusó ante sus lectores por el texto laudatorio. En pocas palabras, la polémica en torno de Mendelssohn no ha concluido. Representa un fenómeno de integración cultural en la Europa iluminista, con una responsabilidad histórica de primera importancia: la formación de una teoría que permitiera a los judíos entender, explicar y justificar su nueva situación producto de la emancipación. Alfred Hospe, en su introducción a la versión inglesa de Jerusalén, describe a Mendelssohn y a la intelectualidad contemporánea como ciudadanos de 2 mundos: el del gueto, con su fidelidad a la tradición, y el del racionalismo supremo de la Europa dieciochesca. Leotre va más lejos aún y ve en Mendelssohn a un tipo de judío totalmente nuevo, devotamente piadoso y observante, fiel de cada uno de los mandamientos, y al mismo tiempo un pensador liberal, un filósofo del iluminismo que ocupa orgullosamente su lugar entre las mentalidades rectoras de su tiempo. Esa clase de judío no había existido durante siglos.